Os vamos a ir dando la bienvenida a esta segunda temporada de Future Thinkers. Yo creo que la mayoría de los que os habéis inscrito ya conocéis, habéis escuchado y nos habéis acompañado en la primera edición, pero sí que quiero hacer un poco de recordatorio antes de presentaros a nuestra invitada y nuestra experta de hoy, Margarita Celedón. Bienvenida, Margarita. Hola Yolanda, un honor estar con ustedes aquí. Buenas tardes, un placer, Margarita, desde Bruselas, Bélgica, que está conectada. Y ahora daremos paso y te presentaré debidamente, pero pues antes quiero un poco a la comunidad explicarles, ¿no? En qué punto estamos en esta segunda temporada. Ya hicimos una primera sesión con la Universidad de la RMIT de Melbourne, hablando de las relaciones intergeneracionales, de las necesidades de los jóvenes, de las nuevas generaciones que están entrando en el mercado laboral. Y hoy vamos a seguir hablando de ello porque esta segunda temporada la hemos centrado en el lanzamiento de nuestro ebook. Margarita, lanzamos que, como sabes, tú participaste y nos ayudaste en ese ebook para ver cuáles son esas tendencias y cuál es esa relación, ¿no?, entre las distintas generaciones, qué necesitan los jóvenes, de qué manera a las generaciones anteriores, ¿no?, los baby boomers, la generación X, necesita adaptarse a todos esos cambios. También voy a mencionar, porque el otro día la comisión de talento, ¿no?, que también lideramos, se hizo la presentación de un estudio muy interesante, Efecto Z, y voy a hacer algunos comentarios de allá. Solo para recordar, la segunda temporada de Future Thinkers se acabará el mes de diciembre con una sesión conectada con la parte de salud mental y nuestro programa de Empresa Sana, con Joe Jones de nuevo, que lo tuvimos en la primera edición. Y bueno, ahí vamos a hablar hoy de esas relaciones intergeneracionales, pero hoy con una atención muy especial a todo lo que es el efecto de la multiculturalidad, porque de hecho nosotros que estamos ubicados, ¿no?, en el contexto del 22@ de Barcelona, de un contexto también cada vez más multicultural, ya no es que hablemos de las relaciones y de los retos, ¿no?, que tienen las empresas y los gestores de talento, gestores y gestoras de talento, en gestionar esa, digamos, todas esas personas, sino también ese efecto, ¿no?, de tener equipos deslocalizados, teletrabajando, con culturas totalmente diferentes en entornos virtuales, ¿no? Mencionaba el efecto Z, fue una presentación que nos hizo Mar Velasco de JIC, la consultora JIC, Lorente y Cuenca, muy interesante sobre cuáles son esas necesidades, ¿no? Ella hablaba de dos entornos, dos contextos principales. Uno era la transformación digital, como tal, que está impulsando ese cambio, ¿no?, entre esas generaciones que ya vienen, les llamamos los nativos digitales, aunque es cierto también que hay una parte del entorno digital en el que tampoco se desenvuelven tan bien, pero sí que tienen unas habilidades más desarrolladas que generaciones anteriores, ¿no?, que tienen más expertise en el entorno laboral, pero menos en el contexto digital. Y por otra parte estaba el tema de la humanización, y estamos hablando de la humanización de los puestos de trabajo, ¿no? No es ir al puesto de trabajo, sino al lugar de trabajo, como dicen los anglosajones, ¿no? It's not the workplace, sino the place to work, ¿no? The place to work, ese concepto de valores, de lugar y de realmente dónde quiero estar y dónde quiero desarrollar pues en mi carrera o mi contexto profesional, pero sintiéndome satisfecha con lo que estoy haciendo y con el entorno. En ese estudio que nos comentó Mar, tú también estabas, Margarita, así como solo contexto, ¿no? Pero nos hablaba de una serie, digamos, de necesidades que las empresas tienen que ponerse, ¿no? Como es pues todo el tema de abrazar la rotación. O sea, por mucho que queramos evitarla, la rotación forma parte, ¿no? Y nos vas a hablar de un concepto muy interesante que no quiero avanzar ni hacer un spoiler, pero nos vas a hablar de eso, de las necesidades de estas generaciones jóvenes por cambiar, por tener una vida profesional multitasking, pero además de multitasking,
multifacetas, ¿no? En distintos ámbitos que no tienen nada que ver llenando la parte de satisfacción personal con un trabajo que tal vez es un hobby, pero que complementa a la parte suya de carrera o de estudios, ¿no? Y eso cada vez está más ahí. Reinvenciones también, Margarita, profesionales. Se dice que hasta 3 y 4 veces, ¿no? Durante toda nuestra carrera profesional nos vamos a ir reinventando, pero radicalmente, desde un médico que va a trabajar en temas de inteligencia artificial hasta un abogado que se va a especializar en ciberseguridad. O sea, un contexto de cambio absoluto y yendo sobre todo también hacia ese desarrollo más de skills digitales, ¿no? Bueno, se hablaba mucho de los valores, del propósito también de esas nuevas generaciones, más que el engagement que se dice, del compromiso y de cómo atarlos, del fulfillment, ¿no? Que dicen los anglosajones, y es cómo llenarles el espíritu, ¿no? No es tanto un salario económico, sino un salario emocional. Cómo enamorar a esas generaciones también que están entrando en el mercado laboral y que tienen una visión diferente, ¿no? Entonces, bueno, era una serie de, digamos, no voy a entrar en detalle en el estudio, pero sí fue interesante y creo que, bueno, valía la pena puntualizar todos estos temas. Margarita Celedón, bienvenida, experta en comunicación, estrategia de negocio y relaciones interculturales. Ella trabaja directamente, bueno, viene de familia padre diplomático, con lo cual lo ha vivido directamente esos entornos multiculturales alrededor del mundo. Nos contará en todos los países donde ha crecido, se ha desarrollado, ha vivido. Y eso le ha dado una faceta y una visión, ¿no? De la necesidad y la importancia que es en las organizaciones de entender cómo funciona, ¿vale? Digamos, esa parte de ver el contexto laboral, las relaciones, el trabajo, el día a día, las tareas y la relación entre los compañeros, ¿no? Y la importancia que tiene eso, porque eso afecta en esa parte de rotación, absentismo y esa parte de fidelización, ¿no? No nos gusta llamarle retención, pero sí, digamos, fidelización de ese talento. Y eso es un contexto muy, digamos, muy en primera línea y ahora muy priorizado por muchas organizaciones. Sobre todo en el ámbito digital, cabe destacar, ¿no? Nosotros somos un ejemplo en Barcelona 22 donde nos falta mucho talento digital de fuera y de aquí también, e incluso poder reorientar o, digamos, profesionalmente, porque hay personas como pueden ser mayores de 50 años, como pueden ser mujeres que se están reinventando, ¿verdad? O jóvenes también y necesitan, ¿no? Esa parte también de reinvención. Entonces, Margarita, tú como experta por tu trayectoria, presentamos tu libro en el 2020 en plena pandemia en Barcelona, ¿no? Si te En la acuerdas, San Jordi, en la San Jordi, era, recuerdo. era San Jordi y en un escenario totalmente virtual, en un chroma key, que además lo podéis buscar en YouTube, Margarita Celedón 2020, Institute for Futures estuvo con nosotros. Y desde ahí, ¿no? A Margarita, que hemos seguido colaborando y trabajando en esa visión de futuro. Cuéntanos, Margarita, ¿cómo ves tú, primero, esa visión intergeneracional conectada con tu conocimiento y tu visión de las relaciones multiculturales ahora mismo en los contextos laborales? Bueno, primero que nada, te agradezco la invitación, Yolanda. No voy a hablar mucho de mí porque no tengo ese delirio de nombrilismo. He vivido, sí, en 17 países, efectivamente, porque también trabajé en Naciones Unidas, en la cooperación internacional. Pero vamos a la pregunta que tú me haces. ¿Cómo se conecta hoy la intergeneracionalidad con la interculturalidad? Hay dos situaciones que son un constante. La noción de trabajo hoy cambió. La noción de trabajo para los baby boomers, que es mi generación, yo vengo sí al final, no soy tan de edad, vengo al final de los baby boomers.
no es la misma que para la generación Z, como lo vimos ayer en el excelente informe que hicieron ustedes, que ven ustedes en la webinar. ¿Y por qué la noción de trabajo cambió? Porque hoy en día ya no es un trabajo como antiguamente uno empezaba en una empresa, se buscaba un contrato fijo, indefinido, y se hacía una vida, casi toda la vida en una misma empresa. Claro que culturalmente hablando hay ciertas detalles, por ejemplo, en Japón continúa siendo así, pero vamos a hablar de Europa y de España en particular. Hoy en día ha cambiado, la generación Z, sobre todo que en el 2030 va a ser 30% de la planilla de una empresa, eh, busca una satisfacción diferente al salario, a ciertas regalías como el cheque restaurante, etcétera, etcétera. Ella busca un sentido al trabajo, sentirse y saber que los valores de la empresa corresponden a sus valores profundos. Esa es una noción de trabajo que las empresas tienen que tomar en cuenta y es un hecho. El otro factor son los equipos multiculturales. Ustedes saben que con esta globalización, a mí no me gusta la palabra globalización, pero esta internacionalización de la economía con la tecnología de la información, hoy en día tú tienes empresas donde está un brasilero con un francés, con un japonés, con un africano, todos juntos trabajando en un equipo y las generaciones baby boomer, millennials, Y, Z y no sé cuál será la próxima porque ya terminó la abecedario. En todo caso, estas generaciones interactúan y estas culturas interactúan. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Ahora agreguemos la AI, la inteligencia artificial. Póngase a pensar, todos estos factores confluyen a una problemática esencial que es el trabajo y darle sentido al trabajo. ¿Qué va a pasar? Aquí hay desafíos muy claros que de comunicación. Cómo yo me comunico con un japonés, cómo yo me comunico con una persona de otra cultura, que son códigos de comunicación diferentes, cómo también yo me comunico con un baby boomer, cómo yo me comunico con una generación Z, y en general yo me doy cuenta que hay que comunicarse por teléfono, por celulares, por TikTok. Entonces yo le tengo que enviar un TikTok a la generación y a la generación baby boomer yo me voy a tomar un café. Esa es la diferencia. Entonces, estas problemáticas se entrelazan y van a haber desafíos, sobre todo en la comunicación, pero también oportunidades. Yo en el libro lo veo, la fricción creativa, la diversidad de ideas. Póngase a pensar un equipo donde hay diferentes generaciones, diferentes culturas, cómo se van a generar ideas diferentes, diversidad en la búsqueda de soluciones, diferentes perspectivas, etcétera, etcétera. Hay beneficio entonces, la brecha digital de los baby boomers puede ser ayudada por la generación Z o los millennials, como se llame. Se va a encontrar el etnomarketing, por ejemplo, y el marketing generacional que se habla. Como yo voy a direccionar mi marketing a la generación Z es TikTok, la generación millennial parece que es Facebook. Mi generación podría ser quizás Facebook, pero es mejor por carta, yo creo que ya ni existe. Está el marketing adaptado, pero lo más importante en todo esto, Yolanda, es que el leadership tiene que cambiar. Ya se acabó el jefe patrón, el jefe autoritario, se acabó. Hoy en día, ¿qué es lo que buscan los jóvenes y en general todos los empleados? Que el jefe, que era antiguamente patrón, sea un líder, un coach, una persona que tenga empatía, humildad, escucha activa, que fomente la diversidad y la inclusión. Eso es lo que están buscando hoy en día, sobre todo la generación Z. ¿Y dónde se va a encontrar? En lo que hay un término, un concepto que yo encuentro muy adaptado de la teoría organizativa de Verne, a la teoría del análisis transaccional, que se llama la empresa positiva. La empresa positiva, ¿qué es lo que es? Una empresa donde las competencias profesionales de cada uno son reconocidas, en una estructura con baja jerarquía, libertad de acción individual, un clima laboral saludable, un equilibrio de trabajo con vida personal y también tener una política de responsabilidad social empresarial. Hay muchos jóvenes hoy que dicen que no van a trabajar en una empresa que no tenga una RC bien definida y consecuente con sus valores. Cultura de la innovación, cultura, el empoderamiento de los empleados, la formación y sobre todo algo bien curioso, un feedback constante de los dos lados.
hace 35 años, cuando yo comencé en Naciones Unidas, los anglosajones fueron muy adelantados en ese aspecto. Teníamos un feedback de los dos lados. Mi jefe me daba su evaluación de mi trabajo y yo tenía el derecho a responder. Yo podía responder y hoy en día se usa mucho eso. La persona realiza la evaluación, pero el funcionario tiene derecho a responder y decir, bueno, está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero hoy en día, cuando se habla de la generación de trabajo, hay una noción que me encanta a mí, que es slasher, que viene del Slash. anglosajón slashing, ¿ok? Ajá. Y Que es un individuo significa, que desempeña varios trabajos al mismo tiempo, significa, ¿sí? Y sí, desempeña pero varios slash trabajos, en inglés, sí. exactamente. Entonces, Slash es un material que se puede hacer oblicuo, que es flexible, ¿no? Y que se adapta, ¿verdad? voilà, y por eso se habla de slasher. ¿Qué es lo que es? Por ejemplo, un profesor de escuela durante la semana es diseñador gráfico en su tiempo libre y es barman el fin de semana. Entonces, estamos pasando en este mundo a una flexibilidad enorme y como el otro día estábamos hablando, no se caen los anillos. Es decir, un profesor, un investigador de un gran grupo científico puede ser un músico, puede tocar en una banda los días fin de semana o ser un barman, ¿ok? Pero también estamos pasando, que eso es lo interesante, la generación Z se ha visto que se pasa de la lealtad de la empresa a la lealtad social, incluso colaborativa. La generación Z es mucho más colaborativa y social de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso el otro día también hablaban que muchos jóvenes querían ser funcionarios. Yo creo que es porque estamos viviendo en un momento de incertidumbres enorme. El mundo busca es poco al lado de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿qué está pasando? La gente está necesitando ciertas certezas. Hay un gran filósofo francés que se llama Edgar Morin, que vive aún 102 años, y él dijo Sí. un día, hasta la Segunda Guerra, el ser humano en general, la naturaleza humana, es la incerteza. Después de la Segunda Guerra, con todo lo que pasó y los dramas que vivimos, el mundo quiso dar muchas certezas, pero no es la realidad. Volvimos a lo que es la naturaleza humana, que es la incerteza, pero la gente no estaba preparada. Entonces, Ujú. volvemos un poco como a nuestro lado animal. El lado animal es tenemos un instinto gregario, somos solidarios, somos Sí. inclusivos y colaborativos. Entonces, eso se está viendo en la generación Z. ¿Cuáles son las Ujú. cualidades esenciales que las famosas... Hay un estudio en Francia, sí, yo creo que es similar en España. ¿Cuáles son los factores que exigen en un líder la generación Z? Ujú. Capacidad de motivar 87%, escuchar 86%. O sea, Estos perdona, Margarita, perdona, o sea, para dejar muy claro esto, ¿qué factores definen el no, liderazgo de la ¿cuáles son las generación? cualidades que los jóvenes hoy Vale, aprecian en un líder, un directivo, ok, por ejemplo, en perfecto, un antiguo jefe, como se llamaba? sí, eso es. Motivación, capacidad que los motive. En un 87% ellos quieren que los motiven, que sea ¿Vale? algo motivacional con valores, que los escuche, pero la escucha Sí, activa, no esa escucha que tú escuchas y te olvidan 5 minutos, la escucha activa. sí, sí, sí. Que la cohesión de equipos, por ejemplo, a ellos les encanta. Yo tengo un vecino aquí que es Haití, aún en la digital, tiene 25 años y él cada 2 o 3 meses se va a Costa Rica a pasar un mes, pues como es digital, lo puede hacer, la empresa se lo acepta y él necesita, y él va cada 2 o 3 meses, lo llevan a Marruecos, lo llevan a España, incluso al sur, a una especie de retiro, de convivialidad. ¿Ok? Claro. A ellos les encanta eso. Entonces estamos volviendo a lo que es lo colaborativo, lo social, que se había olvidado. Estábamos en un mundo totalmente individualista y se vio que hoy día no. Para resumir el trabajo del futuro, ¿qué es lo que vamos a tener que tener como trabajo futuro? Jerarquía horizontal. No hay más esa jerarquía vertical, el jefe, el padre, no la hay. Ujú. Adiós al micromanagement. Eso no lo van a tolerar. El trabajo flexible, horario flexible, trabajo remoto, diversidad cultural, inclusión en el lugar de trabajo, eso es algo que se aprecia mucho. ¿Mm? Cultura entonces organizacional inclusiva, flexible, se abraza la diversidad, todo lo que
y las habilidades digitales, evidentemente, formación en nuevas tecnologías, sobre todo para la generación de los baby boomers como yo, que Claro, necesitamos tener esa formación, indudablemente la introducción a la inteligencia artificial. Pero aquí yo quiero hacer un hincapié, no hay que homologar inteligencia artificial con robotización, son diferentes. ¿Ok? ya, Hablando de robot, tú sabes que en la Universidad de León, en España, sí. se ha hecho el primer robot, un perro que va a cuidar las ovejas como en un robot. Ujú. Entonces, sí, se está Robotizado. estudiando y funcionó. Parece que las ovejas, como las ovejas parece que no piensan mucho, las ovejas ven a este robot que hace guaf, guaf, guaf y hacen el mismo rol de los perros ovejeros, si podríamos decir. Entonces, la inteligencia artificial también va a tener una importancia crucial en todo esto. En resumen, para no alargar mucho, Sí. la problemática cultural y la problemática intergeneracional, a mí siempre me cuesta esa palabra, son dos aspectos intrínsecos en el trabajo del futuro. Son así, entrelazados. Sí. Generaciones se van a encontrar, culturas diferentes se van a encontrar. Entonces, las organizaciones tienen que ser proactivas. Eso es lo Sí. interesante en la gestión de estas cuestiones para aprovechar al máximo la diversidad de su fuerza laboral y garantizar una transición suave hacia el futuro Ujú. donde la colaboración, la innovación, la adaptabilidad van a ser fundamentales en el futuro del trabajo y que no sigamos con lo que hoy se llama la gran demisión, que todo el mundo se demite. Por ejemplo, en Francia, en el área de la salud, por cada puesto de trabajo ofrecido hay 0,4 candidatos. ¿Pueden creer? Wow, increíble, ¿eh? Increíble. Entonces, yo creo que ya hablé suficiente y ahora podemos ir Sí, a la parte de preguntas y todo eso. creo que el contexto es muy interesante, Margarita. Entonces, sí o sí, el teletrabajo que hablabas ha venido para quedarse porque la flexibilidad y el trabajo remoto es Ujú, muy necesario hoy en día y ujú. que es una de las preocupaciones de muchas empresas porque países como Estados Unidos, que llevan mucha más trayectoria que nosotros en el teletrabajo, también se dan cuenta de que afecta a la parte de motivación, de compromiso, de unión de equipo, ¿no? Entonces, se está intentando ir a modelos híbridos porque hay empresas que están teniendo realmente problemas para Ujú. captar, digamos, perfiles para tenerlos incluso en un modelo híbrido. No quieren, solo quieren, como decías, teletrabajo. Es hoy en día el joven quiere vivir, aprovechar su vida. En el fondo él se vio confrontado a tantas crisis, la crisis del COVID, ahora con el problema de las guerras en Ucrania, en Palestina y Israel. Ellos se dan cuenta que las incertidumbres son muy grandes. Entonces ellos quieren vivir la vida como el carpe diem. Recuerden que siempre después de una guerra hay una especie de efervescencia de vida, que es el carpe diem, como si fuera hoy el último día que yo vivo. Entonces Sí. esta generación está así. Ella quiere vivir, gozar, vivir la vida loca, trabajando y pudiendo sustentarse. Totalmente. Has dicho varias cosas, bueno, muchas, pero hay dos que me han llamado mucho la atención. El tema del concepto de empresa positiva. ¿Puedes volver a mencionar quién es el autor del libro? Porque seguro que les parece interesante y lo podemos aquí poner en el chat, si Y mira, quieres. Eric Mellet es un investigador francés, ¿ya? Que Melet, habla con dos Mellet, L's, ¿verdad? Mellet, Eric Mellet. Pero la idea de la empresa positiva se basó en los conceptos de la teoría organizativa de Verne, Berne, que es la teoría del análisis transaccional, es mucho más antigua. Pero Eric Ajá. Mellet, con Philippe Pierre, que es otro gran sociólogo francés, estudian mucho el hecho del slasher, de la empresa positiva y cómo el trabajo del futuro son grandes especialistas del trabajo del futuro. Wow, bueno, pues dejamos aquí estas menciones porque, bueno, me parecen también muy de tendencia y muy de realidad actual. Normalmente lo que hacemos, Margarita, como te había comentado, son 30 minutos de conversación y un poco de contexto para abrir un poco el debate a todos Ujú. los participantes. Como he dicho al principio, estamos conectados también con LinkedIn, entonces ahí Claudia nos va a ayudar si hay alguna pregunta directa desde LinkedIn. Y ahora, si queréis, podéis abrir
micro y cámara para hacer alguna de las preguntas o nos las ponéis en el chat y yo también las comento. Mientras se deciden, Ujú, Margarita, sí que te haría una pregunta, más que nada, si nos puedes dar un ejemplo de ese ujú. tipo de empresa positiva, para hacernos una idea un poco de cómo Sí, podría ser ese tipo de mira, empresa. actualmente todas las empresas quieren ser positivas. Hablemos las cosas como son Apple, Facebook, Patagonia, todas quieren ser positivas, el Body Shop, etcétera. Pero yo voy a tomar un ejemplo que en honor a ustedes, los que viven en Barcelona. Danone. Danone es Danone. una Sí. empresa. Danone. Es una, tú sabes que Danone nació en Barcelona, no es francesa. En Sí, 1919 nace en catalana, Barcelona, pero claro, se la catalana, compró un francés, sí. exacto. No, fue el sefaradita español que se fue a París. Entonces, Ajá, en Danone es un ejemplo de dos factores, que es la adocracia. Ellos ajá, quisieron eliminar la jerarquía, que se llama adocracia. Pero también es una empresa que se ha caracterizado por una empresa ejemplar, una empresa positiva. Y por ejemplo, ellos tienen un management transversal que ha dado un éxito enorme. Claro que sí, eso conllevó a una supresión de empleo que fue muy crítica en su momento. sí. Pero, por ejemplo, ellos han elaborado un protocolo de bienestar animal propio, que a los jóvenes les atrae mucho, a la generación Z les atrae mucho. ¿Qué es lo que significa? Más de 250 ganaderías españolas que producen leche para el famoso yogur de Danone Sí. se comprometen a estar en el programa 100% bienestar animal. Le hacen masaje a los animales. No, sí, es verdad, es impresionante. Y Hacen eso, y eso, yoga. y eso vende, eso vende. Sí, entonces es un modelo que ilustra mucho lo que el joven de la generación Z y los jóvenes de la generación Z adoran eso. Hay también el modelo de aprovisionamiento sostenible a proximidad de Danone, ¿ok? Muy bien. Entonces, también en el 2007 el mismo Danone hizo un programa de talento sin género que lo llamó. Ajá. Y la plantilla de Danone en España está formada por 52% mujeres. Porque ustedes me dicen, bueno, las mujeres van a estar en la parte más De baja. producción. No, 45% de los cargos de responsabilidad son mujeres. Wow, muy bien. Entonces, Danone se adhirió a un programa de Naciones Unidas, como yo trabajé en Naciones Unidas, conozco bien ese programa que se llama Movimiento He for She. Ujú. Entonces, ellos están incentivando la igualdad de género. Y es bien Equidad. interesante. Por eso yo lo hablo a la vez por rendir homenaje a Barcelona, de Danone. En España está Mercadona también, que se habla mucho. La informática, el Corte Inglés también, que son empresas que dicen ser positivas. Está Inditex, o sí, también. Pero bueno, tú sabes que Inditex fue un tremendo escándalo porque manda a confeccionar su ropa en Asia con Sí. esclavos. Entonces ahí ya se olvidó de la empresa positiva. Pero hay ejemplos y hoy en día la mayoría de las empresas quieren ser catalogadas como empresas positivas. Fantástico. Pues vamos a ver si tenemos, Margarita, alguna pregunta o querías decir algo que te he interrumpido. No, Sí. Perfecto, pues ¿tenemos alguna pregunta de los asistentes? discúlpeme, yo estoy tan resfriada y no quiero hacer mucho No te ruido. preocupes, imaginamos que hace frío ahí en Bélgica. No. Hola, Buenas tardes, Lee. buenas tardes. Enhorabuena por toda la presentación y el webinar. Y quiero te preguntar, Margarita, a ti, eh, quiero que me digas tu opinión sobre elegir la mayor, la- bueno, el mayor desafío, el mayor reto que hay intergeneracional en las organizaciones. Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál que es? Es difícil resumir, pero te voy a contestar. El mayor reto, yo creo, es
que haya una comunicación entre las generaciones, que se incentive esa comunicación, porque en general la gente que no se conoce tiene miedo y rechaza. Yo creo que la clave es que las generaciones se comuniquen, se conozcan y que la empresa pueda tener una política de comunicación intergeneracional. Yo creo que esa es la clave. Hay muchas otras, pero si tú me dices una, yo creo que es la clave. Que se conozcan. Fantástico. Muchas gracias, Lee. Gracias. Gracias, Lee. ¿Tenemos alguna preguntita más antes de dar ya la finalización de nuestro webinar? Que no queremos alargar, Margarita, porque si no, luego... Yo voy a hacer un comentario, sí, en honor a Lee, que es brasilera. Sí. Hay una empresa que es muy positiva y que es ejemplo en el mundo, es Natura. Natura en Brasil es una empresa que tiene una política y es una empresa considerada como positiva. Fantástico, qué bien. Hay ejemplos, menos mal que hay ejemplos en todo el mundo y en todos los países. Pues Margarita, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a seguir construyendo para nuestra comunidad. Sabes que además de la comunidad de Future Thinkers, estamos trabajando también con toda la plataforma de formación online, Future Skills. Y ahí es un proyecto, pero a corto plazo, ya lo sabes, donde queremos que estés también y podamos abrir esas competencias y todo tu conocimiento sobre relaciones intergeneracionales a través de un programa específico que ya daremos a conocer a nuestra comunidad. Y agradecerte muchísimo la participación hoy, tu tiempo y sobre todo tu conocimiento y tu bagaje bueno, que siempre nos aportan muchísimo, Margarita. Muchísimas gracias. Soy yo la que te agradezco y quiero agradecer y quiero felicitar al instituto por todos estas, si tú quieres, eventos que está organizando, porque en la información, en la divulgación de este tipo de situaciones se va a ayudar a hacer un mundo mejor y con empresas más, empresas positivas y la generación Z contenta. Yo hasta estoy aprendiendo el TikTok hoy. ¿Has visto? Nos vamos transformando, ¿eh? Nos vamos transformando. A mí todavía me cuesta TikTok, pero bueno, ahí estoy. Mi hijo lo va a lograr, mi hijo lo va a lograr. Pues muchas gracias, Margarita, a todos los asistentes y conectados, sea LinkedIn, sea YouTube o sea por aquí por Zoom. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, chao, un agrado. Buenas tardes.